Identificamos el orillo de la tela principal y colocamos la tela con el revés mirando hacia nosotros. Identificamos el orillo de la entretela. El orillo de la entretela debe estar encima del orillo de la tela principal. Entretelamos pasando la plancha a toques sin arrastrar. Colocamos los patrones con la línea de dirección del hilo paralela al orillo de la tela. Sujetamos con alfileres. Marcamos todos los piquetes con un bolígrafo borrable. Cortamos. Repetimos el proceso para la otra mitad de la parte exterior del corset. Damos la vuelta a los patrones y los colocamos con la dirección del hilo paralela al orillo de la tela. Sujetamos con alfileres. Marcamos todos los piquetes con un bolígrafo borrable. Cortamos. Para el forro hacemos un doblez a la tela. Fijaos en el orillo. Colocamos todos los patrones con la dirección del hilo paralela al orillo de la tela. Marcamos todos los piquetes y cortamos. Marcamos los piquetes de la tela que ha quedado por debajo. Cogemos la pieza centro delantero y la pieza pecho y las encaramos derecho de la tela con derecho de la tela. Fijamos con alfileres inicio, final y piquetes. Añadimos alfileres extras si es necesario. Pasamos un pespunte a 1 centímetro. Hacemos un atraque largo al inicio y al final para reforzar. Repetimos con el otro lado. Abrimos las piezas que acabamos de unir y las colocamos enfrentando derecho con derecho. Sujetamos con alfileres inicio, piquete y final. Pasamos un pespunte a 1 centímetro por el centro delantero. Hacemos atraque largo al inicio y al final. Colocamos los costados delanteros. Fijamos con alfileres. Pasamos un pespunte con atraque largo al inicio y al final. Colocamos la espalda y fijamos con alfileres. Pasamos un pespunte a 1 centímetro haciendo atraque largo al inicio y al final. Mirando la tabla en el PDF Guía de Dirección de Planchado, planchamos todos los márgenes de costura en la dirección que se indica. Creamos los canales para las varillas utilizando los márgenes de costura que acabamos de planchar. Pasamos un pespunte a unos 6 o 7 milímetros de la costura de unión. Hacemos un atraque largo al inicio y al final para reforzar. Para la parte de la espalda dibujamos una línea recta desde el piquete de la parte superior hasta el piquete de la parte inferior. Cogemos una cinta al bies de 1,5 o 2 centímetros de ancho. La doblamos por la mitad y planchamos. Este será el canal para la varilla de la espalda. Pasamos un pespunte a cada lado de la cinta al bies doblada. Debe quedar una separación de 6 o 7 milímetros entre las costuras. Ya tenemos el exterior confeccionado.
Fijamos las piezas centro delantero con pecho con alfileres, haciendo coincidir inicio, final y piquetes. Añadimos más alfileres si es necesario para mayor estabilidad. Pasamos un pespunte a 1 centímetro. Unimos el costado delantero al pecho con un pespunte a 1 centímetro. Unimos la espalda al costado delantero con un pespunte a 1 centímetro. Una vez confeccionadas la mitad izquierda y la mitad derecha del forro del corset, las unimos por el centro delantero pasando un pespunte a 1 centímetro. Planchamos todos los márgenes de costura siguiendo la misma tabla de guía de dirección de planchado. Pasamos un pespunte de carga uniendo los márgenes de costura al forro a unos 2 o 3 milímetros de la costura de unión. Repetimos con todos los márgenes de costura. Cortamos el exceso de margen de costura de todos los márgenes de costura del forro. Enfrentamos el derecho del exterior con el derecho del forro. Fijamos con alfileres la parte superior del corset, haciendo coincidir todas las costuras de la parte exterior del corset con las mismas costuras del forro. Pasamos un pespunte a 1 centímetro. Al pasar por encima de los canales para las varillas, cosemos hacia adelante, hacia atrás y hacia adelante para reforzar. Planchamos el margen de costura hacia el forro. Hacemos un pespunte de carga uniendo el margen de costura al forro a unos 2 o 3 milímetros de la costura de unión. Planchamos.
usaremos una cremallera separable. Marcamos dónde irá el final de la cremallera. ...1,2 centímetros desde el bajo y 1 centímetro desde la parte lateral. Abrimos los agujeros que hay en la base de plástico de la cremallera con un alfiler de cabeza plana. Fijamos la cremallera con alfileres o con un hilvanado. Pasamos un pespunte a 0,5 centímetros de los dientes de la cremallera y otro pespunte lo más cerca de los dientes de la cremallera posible. Cosemos a mano la parte baja de la cremallera. Pasamos por los agujeritos que hemos abierto antes en la base de plástico. Doblamos la parte superior de la cremallera en forma de L. Cortamos un trozo de la tela de la cremallera en forma de cuña para que no quede un bulto donde hemos doblado. Cosemos a mano la parte superior que acabamos de doblar. Cortamos el exceso de la cremallera. Abrochamos la cremallera y posicionamos la cremallera haciendo coincidir los extremos inferiores de la tela. Marcamos dónde acabará la cremallera del otro lado con un bolígrafo. Subimos el cursor de la cremallera hacia arriba. Fijamos la cremallera con alfileres o hilvanando y pasamos un pespunte a 0,5 centímetros de los dientes de la cremallera y otro pespunte lo más cerca de los dientes de la cremallera posible. Cosemos la parte inferior de la cremallera a mano pasando por los agujeritos que hemos abierto anteriormente en la base de plástico. Bajamos el cursor de la cremallera hacia la base. En la parte superior hacemos el corte en forma de cuña y doblamos en forma de L. Cosemos a mano. Cortamos el exceso de la cremallera. Planchamos las varillas a baja temperatura para que queden planas.
Cortamos las varillas con la longitud descrita en la tabla de longitudes de las varillas. Quemamos los extremos de las varillas para evitar que la varilla rasgue la tela una vez introducida en el canal. Introducimos cada varilla en su canal correspondiente. Encaramos el derecho del exterior con el derecho del forro. Fijamos con alfileres los bajos, haciendo coincidir las costuras de unión de la parte exterior del corset con las costuras de unión del forro. Pasamos un pespunte a 1 centímetro, empezando a coser desde el centro del corset hacia el exterior. Cuando pasemos por encima de cada canal de las varillas, cosemos hacia adelante, hacia atrás y hacia adelante para reforzar el canal. Hay que ir con cuidado de no coser por encima de ninguna varilla. Repetimos en el otro lado. Empezamos a coser desde el centro del corset hacia el exterior. Planchamos el margen de costura hacia el forro. Hacemos un pespunte de carga uniendo el margen de costura del bajo con el forro, a unos 2 o 3 milímetros de la costura de unión. Es un poco complicado, pero poco a poco y con paciencia se puede. Utilizamos las aperturas que han quedado abiertas en la zona de la cremallera para coser el pespunte. Cosemos desde el exterior hacia el centro por un lado y desde el otro exterior hacia el centro por el otro lado. Cortamos los excesos de los márgenes de costura de los canales para las varillas y el exceso del margen de costura del bajo. Le damos la vuelta utilizando la apertura que ha quedado en los lados de la cremallera. Planchamos los bajos.
Doblamos el forro de la parte de la cremallera hacia adentro, al igual que la cremallera, y planchamos. Hacemos una costura invisible a mano uniendo el forro a la cremallera. Repetimos con el otro lado. Ya tenemos el corset acabado.